variantes. No es que síndrome de ovario poliquístico sea siempre el mismo molde. Tiene variantes, tiene 4 tipos, incluso uno de ellos no tiene ovario poliquístico. Y deberíamos Podemos cambiar cambiar el el nombre, nombre, porque porque no no hablamos hablamos de de quiste, quiste, sino sino sería sería un un síndrome síndrome de de ovario ovario polifolicular polifolicular o o multifolicular, multifolicular, porque porque realmente realmente son son folículos folículos lo lo que que hay, hay, no es no que es que sean sean quistes. quistes. Siempre Siempre lo lo he he puesto puesto el el nombre nombre a a la la Sociedad Sociedad Peruana de Peruana de Ginecostetricia, Ginecostetricia, la la internacional, internacional, a a ver ver si si cala cala en en la la mente mente de de alguna alguna de de las las autoridades autoridades y y cambiemos cambiemos el el nombre, nombre, ya, ya, porque porque no no son son poliquísticos poliquísticos ovarios, ovarios, sino sino multifoliculares multifoliculares o o polifoliculares, polifoliculares, que que tienen, tienen, por por supuesto, supuesto, alteraciones alteraciones hormonales, hormonales, como como la la van van a a ver, ver, si si las las tienen, tienen, y y la la paciente paciente se se siente siente muy muy mal, mal, especialmente especialmente la la del del síndrome de síndrome de Steinle Steinle mental mental que que se se dijo dijo con, supongo supongo que que habrán habrán puesto puesto en en la la historia historia del del síndrome síndrome de de ovario ovario poliquístico, poliquístico, desde desde cuándo cuándo se se llamó llamó síndrome síndrome de de Steinle Steinle mental. mental, Eran eran gorditas, gorditas, hirsutas, hirsutas, con con amenorrea amenorrea y y el el ovario ovario con con estas estas características, características, ¿no? ¿no? Así Así fue fue que que se se diagnosticó diagnosticó originalmente originalmente el el síndrome síndrome por por estos estos dos dos médicos médicos de de Steinle Steinle mental. mental. Bien, Bien, entonces entonces los los dejo dejo con con sus sus compañeros compañeros para para que que discutamos discutamos el el tema tema de de síndrome síndrome de de ovario ovario poliquístico. poliquístico. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, continuando con lo que es los seminarios, vamos a hablar de este tema muy importante que es el síndrome de ovario poliquístico e hiperandrogenismo. Primeramente vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, para lo cual vamos a ver una pequeña introducción sobre este síndrome, que es muy frecuente, ¿no?, en lo que son las mujeres de edad reproductiva, en una prevalencia de 5 al 7%. Esto dependiendo a los criterios diagnósticos que se utilizan en cada estudio. Históricamente, la primera descripción de esta enfermedad se la conoció como la enfermedad de Steinle-Leventhal, debido a los personajes que describieron esta patología en 1935, pero hay que recalcar que 90 años antes de esta descripción, también en lo que es Italia, un médico describía lo que eran pacientes que llevaban los signos y síntomas, como por ejemplo el hirsutismo, la presencia de virilización, la presencia de oligomenorrea, entre otros síntomas. Entonces, vemos que históricamente ya se describía, ¿no? Y después de ello ya en 1935 se puso lo que es ya la descripción de esta enfermedad, ¿no? Y a lo largo de todas las etapas, diferentes sociedades y consensos han estado describiendo este síndrome. Si hablamos en cuanto a la presentación clínica, esta va a ser heterogénea. Más adelante vamos a ver los síntomas y signos que presenta esta patología. El origen es desconocido, pero se le atribuye a la parte genética, lo cual va a estar influenciada también por lo que son factores de tipo ambiental, como por ejemplo la asociación con la mala nutrición, la actividad física en estas pacientes. En cuanto a las definiciones, ha habido diferentes definiciones, basándose en lo que son los criterios diagnósticos. La Sociedad Instituto Nacional de Salud, en 1990, nos dice que este síndrome comprende dos de las siguientes, ¿no? Lo que es la oligoovulación, el hiperandrogenismo y hiperandrogenemia, excluyendo algunos trastornos que dan a lo que son las características clínicas, como por ejemplo se excluyen otras patologías como la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores secretores de andrógenos, la hiperprolactinemia, el síndrome de Cushing, disfunción tiroidea, entre otras. Luego ya en el 2003, en el consenso de Rotterdam, se dan diferentes criterios, ¿no? Lo cual, para nosotros decir que estamos frente a un síndrome de ovario poliquístico, deben de cumplirse 2 de 3 de los siguientes. Es así que en el 2003 se le atribuye a los siguientes, ¿no? Uno, la oligoovulación o anovulación, o lo que son la presencia de signos clínicos y o bioquímicos del hiperandrogenismo, la presencia de ovarios poliquísticos, por ecografía, siempre excluyendo las enfermedades que ya les mencioné, ¿no? Las enfermedades de exclusión. En el 2009
lo que es la sociedad de ovario poliquístico por excesos de andrógenos, también dan sus definiciones o sus criterios, como por ejemplo el hiperandrogenismo, caracterizado por el hirsutismo, la hiperandrogenemia o la presencia de ambos. Y la disfunción ovárica, ya sea por la manifestación de la oligoovulación, la anovulación o por la presencia de ovarios poliquísticos o ambos. Y también la exclusión de otras patologías que tengan exceso de andrógenos o trastornos similares. Para nosotros poder recalcar también en cuanto a lo que son definiciones, tenemos que conocer muy bien lo que es el SOP en la adolescencia. Es muy controversial nosotros al momento de aplicar lo que son los criterios del adulto en las adolescentes. Primero, ¿por qué? Porque en la adolescencia algunas pacientes adolescentes presentan lo que son ciclos anovulatorios y lo que es la irregularidad menstrual con normalidad, ¿no? Entonces, esto puede confundir en cuanto al diagnóstico. Segundo, que los signos comunes de hiperandrogenismo, como por ejemplo el hirsutismo, el acné vulgar, va a ser muy común verlo presente en las adolescentes. Tercero, que la medición de las concentraciones de testosterona pueden estar como presentación normal en esas adolescentes debido a los ciclos anovulatorios. Y también, como cuarto, también nos dicen Up2Date que pueden haber una alteración en la morfología de los folículos en las adolescentes que no tengan SOP, ¿no? Entonces va a ser muy controversial nosotros poder identificar esas pacientes con SOP en la adolescencia. Para ello, se hizo un consenso internacional para los criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico en adolescentes, lo cual se debe de cumplir alguna combinación de algunos determinantes, ¿no? Como por ejemplo, primero, el patrón menstrual anormal que se evidencia por la disfunción ovulatoria, es decir, que se presenta esta disfunción o este patrón anormal menstrual que se presenta normalmente en la edad o en la edad ginecológica y también que estos síntomas persistan de 1 a 2 años. Como otro parámetro tenemos lo que es la evidencia clínica o bioquímica del hiperandrogenismo, ya sea con la presencia de hirsutismos, especialmente si es severo o moderado, lo cual va a caracterizar la evidencia clínica, ¿no? Y también la elevación de la testosterona, ya sea sérica, total o la libre, también que está caracterizado o que hace referencia a este hiperandrogenismo. Entonces va a ser muy importante nosotros poder identificar esto en las adolescentes. Hablando de la epidemiología, ya les mencionaba que la prevalencia es aproximadamente del 6%, pero esto depende de los criterios que se usen para determinar lo que es el SOP. En general, la prevalencia real probablemente se acerca a lo que es el 10% en todas las mujeres de edad reproductiva. Se hicieron diferentes estudios, es así que en Estados Unidos se estimó que hay una incidencia de SOP en el 4%. En estudios europeos, la prevalencia del SOP se estimó en un 6 a 7%. Siendo infrecuente en países nórdicos y más frecuente en países mediterráneos también. Lo que nos refieren es que se le atribuye al SOP, que es la causa del 75% de infertilidad en este grupo etario. Y no solamente está asociado a la infertilidad, más adelante vamos a ver que tiene complicaciones a corto y a largo plazo. Entonces es muy importante conocer, diagnosticar, hacer el seguimiento y el tratamiento a estas pacientes debido a las complicaciones a largo plazo que se van a presentar y que van a ser problemáticas para estas pacientes. A nivel de lo que es el Perú, encontramos unos estudios donde nos da que la mayor incidencia está en Lima metropolitana con un 11.1% y también asociado al resto de la costa. Y la prevalencia en el Perú es de 8.55%, mayormente en mujeres entre los 27 a 30 años, esto en lo que es en Lima, ¿no? Hay que ver lo que son las condiciones asociadas con una mayor prevalencia de SOP. En el estudio nos mencionan que está asociada sobre todo a la infertilidad ovulatoria, la obesidad, que va a ser muy importante, también la diabetes mellitus, sobre todo el de tipo 2, la historia de menarquias prematuras, que haya la predisposición de familiares de primer grado con SOP, también la etnicidad, ¿no? Se asocia a pacientes mexicanas, americanas, aborígenes australianas, pero eso todavía está en estudios. Y también se asocia a condiciones como, por ejemplo, los fármacos, entre los que tenemos al famoso valproato, ¿no?
En cuanto a la etiología, ya les mencionaba, se desconoce, pero la mayoría de casos se asocia a lo que es la base genética. Esto contribuido con los factores ambientales también que van a tener lo que es relación. Hay una teoría que nos menciona el origen o la etiología del SOP que corresponde a los dos golpes. Uno, que va a ser el primer golpe, que es la predisposición genética programada. Esto debido a la alteración de los rasgos hereditarios y las variantes genéticas que van a afectar a la función ovárica. Como segundo aspecto, tenemos a los rasgos hereditarios y las variantes genéticas, pero que predisponen a la resistencia a la insulina, la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, que en la fisiopatología voy a explicarles más profundamente. También la predisposición congénita está relacionada a la virización congénita, también la nutrición fetal alterada. El segundo golpe se va a manifestar en lo que es ya la parte postnatal, es decir, va a haber un factor provocador. Ahí podemos atribuir la hiperinsulinemia a la resistencia a la insulina que va a dar como consecuencia la hiperinsulinemia asociada al síndrome metabólico, la obesidad postnatal y también como un desencadenante lo que es la pubertad, sobre todo la pubertad media y tardía. Aquí podemos identificar algunos genes que han demostrado la asociación al síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, los genes de receptores de insulina, el receptor de insulina sustrato 1, que sobre todo participa en la vía de la sensibilización de la insulina, los receptores activadores del peroxisoma, las calpaínas, el receptor de andrógenos, también proteínas transportadoras de hormonas sexuales, el citocromo P450C17, que va a ser muy importante en la síntesis de andrógenos a nivel ovárico, sobre todo a nivel de las células de la teca, que en la fisiopatología voy a explicarles. Entonces, entrando a la etiopatogenia, va a haber los principales mecanismos que podemos identificar es la alteración en el eje hipotálamo hipófisis. Esto por los pulsos rápidos y sobreexagerados que se van a dar a nivel de la GNRH, que va a alterar la secreción de la LH. Más adelante voy a explicarles. También otro mecanismo es el mecanismo de la secreción excesiva de la inhibina, lo cual va a ser un feedback negativo para lo que es la disminución de la FSH, alteraciones a nivel ovárico, ya sea por estimulación indirecta o directa a nivel ovárico, o alteraciones intrínsecas que más está asociado, ¿no? También exposición a andrógenos prenatales, la adrenarquia exagerada, la insulinoresistencia, que voy a explicarles más adelante. Y como vemos aquí, el papel de lo que es el aumento de la insulinemia o la resistencia periférica a la insulina va a contribuir, ¿no?, en diferentes órganos para que nosotros al final se dé lo que es el aumento de la biodisponibilidad de los andrógenos. Aquí, en la fisiopatología, como ya les mencionaba, va a haber factores genéticos y ambientales que van a contribuir a este exceso de andrógenos. Para ello, tenemos que identificar lo que es el eje hipotálamo hipofisiario por aumento de lo que es la relación entre lo que es el aumento de LH frente a la FSH. Entonces va a haber una relación de 2 en 1 con respecto a la LH. También vamos a tener el mecanismo a nivel de los adipocitos. Esto por disminución de la adiponectina, la acción de la insulina, que va a activar diferentes proteínas para secundariamente se implementa la secreción de andrógenos. Estos también van a contribuir a la resistencia a la insulina y por ende la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo va a contribuir también a nivel de lo que es la sinergia con la LH, la disminución hepática de la globulina fijadora de hormonas sexuales, aumenta la actividad ovárica de las enzimas, ¿no?, como ya les estaba mencionando, la P450C17, sobre todo. También la alteración a nivel ovárico, que va a haber el aumento de crecimiento de pequeños folículos preantrales con la posterior detención, ¿no? Y va a haber un cambio a nivel de la morfología, también la novulación crónica. Y como vemos, como un pequeño resumen, para ya después entrar a la parte más profunda de la fisiopatología, vemos aquí, ¿no?, que va a haber una alteración a nivel hipotálamo hipófisis, una alteración de la producción de GNRH, mayor producción de LH, mayor producción de andrógenos, por ende se va a dar lo que es la anovulación. Y aquí voy a explicarles en este gráfico lo que es la alteración a nivel hipotálamo hipófisis. Primero, lo normal es que por acción de diferentes factores como por ejemplo la progesterona, la prolactina, la noradrenalina, se dé lo que es la estimulación de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas,
a nivel del hipotálamo. La liberación, sobre todo, se va a dar a través de pulsaciones. Esas pulsaciones contribuyen, sobre todo, a lo que es la liberación de FSH y LH. Cuando hay pulsaciones altas de GNRH, contribuye a la producción de LH. Cuando las pulsaciones son lentas, ya también van a contribuir a la producción de FSH. Esto para que tenga un equilibrio normal. Pero ¿qué pasa en el SOP? En el SOP, debido a que ya no hay progesterona, hay alteración de lo que es la insulina y diferentes factores, ya sean genéticos o mentales, estos van a contribuir de que las pulsaciones de la GNRH se alteren. Entonces, la alteración de estas pulsaciones van a ser muy rápidas, lo cual va a contribuir a la producción excesiva de LH. Entonces, la producción excesiva de LH va a ir a actuar a nivel ovárico, sobre todo en lo que son las células de la teca, lo que contribuye a que se produzca por sustrato principal, que es el colesterol, se produzca un exceso de lo que son andrógenos, en este caso la producción de androstenediona y lo que es la producción sobre todo de testosterona, lo que contribuye también a la producción de los diferentes signos y síntomas que vamos a ver más adelante. Pero no solamente eso influye en la producción excesiva de testosterona, también va a estar implicada la insulina, que más adelante voy a explicar ese mecanismo de la hiperinsulinemia por resistencia a la insulina. Ya volviendo a esto, vemos que la relación LH-FSH va a ser mucho mayor la LH con respecto al FSH. Entonces, ¿qué pasa con el FSH? Esta FSH actúa a nivel de los receptores de las células de la granulosa, lo que contribuye a la acción de la aromatización de los andrógenos para que posteriormente se produzcan estrógenos. Entonces, como hay un bloqueo en la aromatasa, en estos receptores de FSH a nivel de las células de la granulosa, no se va a producir normalmente el estradiol. Y por ende, también la contribución del exceso de andrógenos tampoco va a conllevar a que estos andrógenos se transformen en estrógenos o en estradiol, ¿no? Más bien, ¿qué va a pasar? Al contrario, esa testosterona va a andar libre, ¿no? Va a andar en exceso. Más bien, el exceso de testosterona a nivel periférico, más bien sí, a nivel de lo que es del tejido adiposo, va a contribuir a una aromatización, pero lo que va a darnos como consecuencia es el exceso de estrona, no de estradiol. Entonces, ¿qué va a pasar con este exceso de estrona? Va a alterar toda la parte, por ejemplo, de lo que es la parte del endometrio, lo que va a contribuir a una hiperplasia endometrial anormal, por ende si no hay también progesterona, entonces eso también va a contribuir a eso, ¿no? A la larga se asocia que la estrona también está asociada a lo que es el cáncer de endometrio, entonces vemos que la fisiopatología va a ser muy importante. Hablando ya de lo que es la resistencia a la insulina, esta también va a ser muy importante, sobre todo porque va a actuar a nivel de lo que es las células de la teca, no solamente ahí, sino también en lo que es la parte del balance hipotálamo-hipófisis. Uno, por lo que es la resistencia a la insulina a nivel muscular y a nivel de lo que es el hígado. También contribuye esto a la disfunción de los adipocitos, lo cual conlleva una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia va a lo que es a ocasionar al ovario una disfunción ovárica, ¿no? Ovulatoria, lo que contribuye al hiperandrogenismo y al arresto folicular. Entonces vemos que también por esta parte la resistencia a la insulina va a ser muy importante. Entonces, viendo lo que es la normal, que ya vimos del ciclo de lo que es hormonal de la hipófisis, el ciclo ovárico, el ciclo de las hormonas sexuales, esto va a estar alterado en el SOP, ¿no? Como podemos ver aquí, va a haber una alteración del ciclo normal, es decir, cuando no hay una liberación normal de las hormonas, no se va a liberar lo que es los estrógenos, y por ende, si no hay una ovulación, no va a haber la fase tampoco de la luteinización, por ende no se va a liberar la progesterona no va a contribuir a lo que es la producción normal de la GnRH, entonces va a ser un ciclo vicioso, ¿no? Con alteraciones y lo que es el arresto folicular. Entonces solamente vamos a tener folículos primordiales inmaduros, no se va a llegar a producir el folículo del grafo, el folículo maduro, por ende tampoco lo que son los cuerpos lúteos y todo el proceso normal, ¿no? Aquí tenemos un gráfico resumen de todo lo que ya les estaba explicando, pero también hay que tener un enfoque en lo que es la hiperinsulinemia, porque la mayoría de pacientes están asociadas a este mecanismo de producción. Como ya les mencionaba, esta hiperinsulinemia
tiene efecto a nivel ovárico, también a nivel de la glándula adrenal y por ende también bloquea a lo que es la parte de la producción de las globulinas que se unen o que fijan las hormonas sexuales. Entonces, si hay un bloqueo de esas globulinas fijadoras, la testosterona va a estar en su forma libre, ¿no? Entonces va a haber un exceso de testosterona de forma libre. Entonces, por la reducción también de estas globulinas. Entonces, como vemos, van a actuar a diferentes niveles, ¿no? Para que se produzca la fisiopatología del SOP. Y también hay una explicación que nos dice que a nivel central se puede producir todo esto, o también puede ser alteraciones propias del ovario, es decir, en la conversión del colesterol hacia la, pues, la testosterona por hipersensibilidad de los receptores del LH o también por inhibición o déficit de los receptores de FSH. Entonces va a ser todo un ciclo, ¿no? Aquí tenemos también como un resumen. Hablando ya de lo que es los fenotipos, va a ser muy importante identificar los fenotipos en lo que respecta al SOP. Como características principales, el SOP incluye el exceso de andrógenos, la disfunción ovulatoria y los ovarios poliquísticos. Para ello se definió diferentes fenotipos, como es el fenotipo A, cuatro fenotipos, ¿no? El fenotipo A, que se corresponde al SOP completo o llamado el SOP clásico. Este incluye el hiperandrogenismo bioquímico clínico, la oligoovulación y la morfología de ovarios poliquísticos. El fenotipo B, que también se llama el SOP clásico, incluye el hiperandrogenismo y la oligoanovulación. En el fenotipo C, este se conoce como el SOP ovulatorio, incluye el hiperandrogenismo y la morfología de ovario poliquístico. El fenotipo D, o SOP no hiperandrogénico, incluye la oligonovulación y la morfología del ovario poliquístico. Aquí les tengo un cuadro donde se puede apreciar, ¿no?, los diferentes fenotipos y nos ayudan a identificar lo que es la oligoanovulación, el hiperandrogenismo clínico bioquímico, los ovarios de espectros poliquísticos. Entonces vemos aquí que el fenotipo A sí tiene oligoanovulación. También tiene hiperandrogenismo clínico y bioquímico, también tiene ovarios de aspecto poliquístico. En el fenotipo B, estos tienen oligoanovulación, también hiperandrogenismo, pero no presentan lo que son los ovarios de espectros poliquísticos en la ecografía. En el fenotipo C no tienen oligonovulación, pero sí tienen hiperandrogenismo clínico bioquímico y también presentan lo que son ovarios de espectro poliquístico. Y por último, en el fenotipo D presentan oligonovulación, no presentan hiperandrogenismo clínico bioquímico, pero sí presentan ovarios de espectro poliquístico. Entonces va a ser muy importante identificar estos fenotipos porque la presentación del SOP va a ser diferente en cada paciente. Entonces, tenemos que saber identificarlos. Y según los criterios del Instituto Nacional de Salud, incluyen solo los fenotipos A y B. Según los criterios de la Sociedad de Excesos de Andrógenos, incluyen solo los fenotipos A y B y C. Y según los criterios de Rotterdam, incluyen los cuatro fenotipos. Entonces va a ser muy importante identificarlos. A continuación van a hablarles de los signos y síntomas del SOP. Está bien, continuando con los signos y síntomas, se va a presentar más que todo irregularidades en lo que es la menstruación y también lo que va a ver la característica clásica de lo que es el hiperandrogenismo, ¿no? Siguiente. Entonces, como primer signo síntoma que tenemos es la disfunción menstrual, ¿no? Que puede ir, como vemos en la imagen, puede ir desde una menorrea, pasar por una oligomenorrea e inclusive llegar a una endometrorragia episódica, que puede ir concomitantemente con la anemia ferropénica. Perdón. Entonces, más que todo, no, antes, dale. La menorrea y la oligomenorrea es consecuencia de lo que es la ovulación. O sea que no hay presencia de ovulación y tampoco va a haber producción endógena de estrógenos, ¿no? Es por eso que el ciclo menstrual no se va a llevar a cabo de forma adecuada. La siguiente. Otra causa también de amenorrea es porque va a haber una alteración o una excesiva producción de andrógenos. Estos andrógenos van a contrarrestar lo que son la producción de estrógenos. Entonces, al ver mayor producción de andrógenos, también va a producir lo que es la menorrea y también va a producir que se dé un endometrio delgado, ¿no?
Y en una cierta cantidad de pacientes, que obviamente es muy mínima, también se presenta como clínica la hemorragia abundante. Esto debido también a que la no ovulación va a generar una excesiva producción no va a haber progesterona y se va a producir en exceso, va a haber un estímulo estrogénico crónico y esto también va a producir lo que es la estimulación micógena del endometrio, ¿no? Ponte cámara, Lucero, estás sin cámara, ponte cámara. Conecto con mi cámara de la computadora y mi audio del celular. No sé si me puede ver. No, ponte entonces cámara con el celular, cámara y audio. Está bien. Ahora sí, doctora. No te veo, tu internet debe estar un poco bajo porque a tus compañeras las veo a todas. Bueno, continúa, si no nos demoramos. Continúa, si no nos demoramos. Ya, está bien. El siguiente, Ale. Otro cuadro que podemos ver en el síndrome de ovario poliquístico es la presencia del hiperandrogenismo, que se va a caracterizar por el hirsutismo, el acné y la alopecia androgénica. Siguiente. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es el hirsutismo, ¿no? Que se va a definir como la presencia de vello grueso, oscuro y terminal distribuido con un patrón masculino, ¿no? En el ovario poliquístico va a representar el 70-80% de los casos de hirsutismo, ¿no? Siendo como causa secundaria recién la causa idiopática. Esto se va a presentar en lo que es la adolescencia tardía. Entonces, ¿cuándo podemos decir que puede empezar lo que es el síndrome del ovario poliquístico? Más que todo, se va a presentar en el periodo de la adolescencia, ¿no? Pero esto se puede confundir con lo que es el acné de la adolescencia o los síntomas. Por ejemplo, la... Perdón, un momento. Ya. Una vez que llega lo que es la etapa de la menarquía, un 50% de las pacientes posmenárquicas van a tener los ciclos menstruales de forma irregular. Entonces, esto se debe a la inmadurez de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario ovario, ¿no? Entonces, es por eso que algunos médicos prefieren diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico cuando las pacientes son mayores de 18 años, ¿no? Para que no haya ese diagnóstico errado, tal vez, ¿no? Entonces, la patogenia de lo que es el hirsutismo se va a deber a la presencia de los andrógenos elevados, ¿no? Ya que dentro del folículo piloso la testosterona se va a biotransformar en la dihidrotestosterona por medio de lo que es la enzima 5-alfa reductasa. Esto va a hacer que la testosterona, tanto la testosterona como la dihidrotestosterona, va a convertir el vello corto y suave en un vello de terminal grueso, ¿no? Pero inclusive la dihidrotestosterona va a ser mucho más eficaz en este paso que la testosterona, ¿no? Y se dice que esta biotransformación va a ser de forma irreversible. Ahora, las áreas donde se observa con más frecuencia el crecimiento excesivo del vello, en la mujer con el síndrome de ovario poliquístico va a ser el labio superior, el mentón, las patillas, el tórax y la línea alba, ¿no? Del tercio inferior del abdomen. Siguiente. Ahora, también hay causas farmacológicas que nos van a provocar lo que es el hirsutismo, entonces hay que saber que hay que tener en cuenta y hacer una anamnesis correcta, ¿no? Y preguntar a la paciente si está consumiendo algún tipo de fármaco como estos, ¿no? Como son los esteroides anabólicos, el tanazol, la metoclopramida, la metildopa, la fenotiazina, los progestágenos, la racerpina o la testosterona, ¿no? Y también tener en cuenta de hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la hipertricosis, ¿no? Que va a ser un aumento generalizado de lo que es el anudo, pero ya también caracterizado porque el vello va a ser más suave, ¿no? Siguiente.
Ahora, tenemos una escala que es denominada la escala de Ferriman-Gallwey, que nos va a valorar la distribución alterada del vello en 9 áreas del cuerpo y nos va a dar una valoración entre 0 a 4, ¿no? Y que dice que si tenemos un puntaje mayor o igual a 8, ya podemos hablar de hirsutismo, ¿no? Como se ve en la imagen, valora todo lo que es el labio superior, la barbilla, tanto lo que es el tórax, el abdomen superior, inferior, los brazos, las piernas, inclusive también los glúteos y la espalda, ¿no? Pero como se puede ver, esto no se usa como diagnóstico clínico en el consultorio porque es algo complicado de realizar. Entonces, más que todo, se usa para valorar la respuesta al tratamiento siguiente. Entonces, lo que puede usar, ¿no? Mediante lo que es el puntaje de la barbilla siguiente, el abdomen superior y el abdomen inferior. Siguiente. Ahora, otro componente del hiperandrogenismo es el acné, ¿no? Que es bastante frecuente en las adolescentes, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar al diagnóstico equivocado, ¿no? Entonces, es importante que si el acné es persistente, podemos pensar, ¿no? En un síndrome de ovario poliquístico si está acompañado, ¿no? Con las otras manifestaciones y teniendo en cuenta los criterios diagnósticos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué se caracteriza el acné o a qué se debe, ¿no? La fisiopatogenia se debe al bloqueo del orificio folicular debido a la hiperkeratosis, también por la sobreproducción de sebo, la proliferación del propio Bacterium acne y también la presencia de lo que es la inflamación, ¿no? Que finalmente la inflamación va a dar el principal efecto secundario, que es la cicatrización. Y es por eso que nuestro tratamiento debe de ir enfocado a disminuir la inflamación. El siguiente. Otro componente del hiperandrogenismo es la alopecia androgénica, ¿no? Que es menos frecuente en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y se caracteriza, ¿no? Por lo que es la pérdida de pelo que avanza lentamente y un adelgazamiento difuso en lo que es la coronilla con la preservación de la línea del pelo frontal o la recesión bitemporal, ¿no? Como se ve en la imagen, que se preserva esa línea. Siguiente. Otras disfunciones que podemos encontrar endocrinas, tenemos lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Se sabe que la obesidad va a exacerbar los cuadros de resistencia a la insulina, y tanto en mujeres delgadas como mujeres que tengan obesidad o síndrome de ovario poliquístico van a tener una mayor frecuencia de presentar la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2. También tenemos la cansosis nigricans, que se caracteriza, ¿no? Por la presencia de placas gruesas, aterciopeladas y de color pardo grisáceo en zonas de flexión, ¿no? Como vemos en la imagen, en la zona del cuello, ¿no? También se puede presentar en las axilas, la cintura, la región inguinal, y es más frecuente este cuadro en mujeres obesas con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? También tenemos la dislipidemia, que se va a caracterizar por el aumento de lipoproteínas de baja densidad, ¿no? O sea, la proteína LDL, también los triglicéridos, y va a haber un aumento también de lo que es la relación del colesterol total con las proteínas de baja densidad, ¿no? Que es el LDL. Y esto va a condicionar a que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tengan mayor probabilidad de presentar cardiopatías, ¿no? Siguiente. Otra disfunción de tipo endocrina es la obesidad, caracterizada por ser de tipo androide o central. Y esta va a empeorar en el hiperandrogenismo, ya que va a haber la reducción de lo que es la globulina fijadora de las hormonas sexuales, ¿no? Y por ende va a haber un aumento de la biodisponibilidad de la testosterona. También se va a presentar la intolerancia a la glucosa y a la diabetes mellitus tipo 2. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener mayor probabilidad o posibilidad de presentar la diabetes mellitus, aún inclusive después de ajustar el índice de masa corporal. Esto debido, ¿no? A la disfunción de las células beta del páncreas, ¿no? Encargadas de producir insulina. Siguiente. Otra patología presente en el síndrome de ovario poliquístico es el apnea obstructiva del sueño, que también está en relación con la obesidad central y la resistencia a la insulina. En mujeres que presentan el síndrome de ovario poliquístico,
el riesgo de apnea del sueño va a estar elevado de 30 a 40 veces. Siguiente. Tenemos también el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. Como sabemos, el síndrome metabólico va a englobar patologías como la resistencia a la insulina, la obesidad, la dislipidemia heterógena y también la hipertensión. Entonces, este síndrome metabólico se va a asociar con un aumento en el riesgo de la enfermedad cardiovascular y también asociado a lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener una mayor incidencia a presentar lo que es la disfunción diastólica ventricular de tipo izquierda y también, ¿no? Debido a lo que es la dislipidemia, van a tener mayor rigidez de las arterias, tanto la carótida interna como la carótida externa. Siguiente. También tenemos el cáncer endometrial, ¿no? Que el riesgo en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico va a ser 3 veces mayor, ¿no? También tenemos lo que es la hiperplasia y el cáncer endometrial, que van a ser riesgos a largo plazo debido a lo que es a largo plazo de lo que es la ovulación crónica. Esto debido, ¿no?, a la exposición crónica de lo que son estrógenos que van a generar cambios neoplásicos en el endometrio. Es por eso que el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecólogos recomienda realizar un examen endometrial en 2 casos, ¿no? En mujeres mayores de 35 años de edad que tengan hemorragia normal y en mujeres menores de 35 años que tengan una sospecha de hemorragia uterina anovulatoria. Dentro del síndrome de ovario poliquístico también es común ver la infertilidad, ¿no? Esto debido a los ciclos anovulatorios que va a presentar la mujer. Esto debido, ¿no?, a que va a haber una pobre calidad ovocitaria, va a haber también lo que es la normalidad en el endometrio, también va a haber asociación con lo que es el hiperinsulinismo y va a haber, ¿no?, efectos en lo que es la gestación como la diabetes, la hipertensión, generando, ¿no?, una menor viabilidad fetal. Bien. También está relacionado con los abortos, ¿no? En mujeres embarazadas que tienen además síndrome de ovario poliquístico, tienen una mayor frecuencia de un 30-50% de presentar abortos en el primer trimestre. Y en la literatura menciona, ¿no?, que está muy relacionado con lo que es la resistencia a la insulina. Es por eso que se han hecho varios estudios, ¿no? Y entre uno de los fármacos que se ha estudiado es la metformina, que se dice, ¿no?, que durante ser usados durante el embarazo o la concepción van a tener una menor incidencia de aborto. Siguiente. Ahora, ¿qué complicaciones tenemos durante el embarazo? Durante el embarazo y que además una mujer tenga el síndrome de ovario poliquístico, el riesgo va a ser mayor de 2 a 3 veces de presentar lo que es la diabetes gestacional, la hipertensión, el parto prematuro y la mortalidad perinatal. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que las mujeres para quedar embarazadas usen fármacos inductores de la ovulación. No también pueden hacer uso de lo que es la fertilización in vitro. Entonces, esto va a generar que haya mayor probabilidad de que se den embarazos múltiples, ¿no? Y puede haber más complicaciones. Siguiente. Es importante también la salud psicológica, ¿no? Porque estas mujeres van a estar expuestas a lo que es la ansiedad, la depresión. Entonces es importante hacer una unidad clínica y también trabajar de la mano con psiquiatría o psicología según sea el caso. Siguiente. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico. ¿Cuándo sospechar del síndrome de ovario poliquístico? En una mujer en edad reproductiva con menstruaciones irregulares, cuando presenta síntomas de hiperandrogenismo, cuando presenta sobrepeso u obesidad. Pero sobre todo el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es considerado un diagnóstico de exclusión. Es por ello que es necesario excluir otros trastornos donde también se presenta una clínica similar, pero son potencialmente graves. Bueno, las enfermedades de la tiroides, ¿no?, frecuentemente van a provocar disfunción menstrual similar al SOP, ¿no?
Debido a esto es que casi siempre se les pide la concentración de TSH. También la hiperprolactinemia es una causa de irregularidades menstruales, una causa de amenorrea. Los tumores del ovario, los tumores de la glándula suprarrenal son raros, pero van a ser una causa grave de hiperandrogenismo. Va a haber una protección de testosterona y se va a generar lo que es la virilización. En casos de una mujer donde nos cuente o nos dice que repentinamente aparecen o empeoran los signos de virilización, se debe considerar la posibilidad de un tumor ovárico. Siguiente, por favor. Tenemos los criterios de Rotterdam. La mayoría de los expertos van a utilizar estos criterios para hacer el diagnóstico de SOP. Se va a requerir 2 de los siguientes 3 criterios para hacer el diagnóstico: oligoioanovulación, signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo o la presencia de ovarios poliquísticos por ultrasonido. En muchas mujeres donde los ciclos menstruales son irregulares y donde se presentan síntomas de hiperandrogenismo, el diagnóstico puede hacerse en base a la historia clínica y al examen físico, pero para hacer el diagnóstico de SOP solamente se va a poder confirmar cuando se excluya las demás condiciones, ¿no? Que, como vimos en la anterior diapositiva, que simulen la clínica de SOP. Hay otros criterios, como el de los Institutos Nacionales de Salud, que van a permitir un diagnóstico clínico sin el uso de las imágenes o del ultrasonido. En estos criterios también se puede ver, requiere la presencia de menstruaciones irregulares, es algo que no está presente en los criterios de Rotterdam. Siguiente, por favor. En esta imagen, ya lo había explicado anteriormente mi compañera, lo puse para ver que en los criterios de Rotterdam, para hacer el diagnóstico, incluye a los diferentes fenotipos, ¿no? El A, B, C y D, y es por ello también que es uno de los criterios preferidos para hacer el diagnóstico. Siguiente, por favor. Para las pruebas, dentro del diagnóstico se tiene las pruebas bioquímicas. Tenemos la testosterona, que se puede utilizar la concentración sérica para poder excluir tumores ováricos. La más sensible va a ser la testosterona libre como indicador de hiperandrogenismo, pero no se tiene como una referencia universal o uniforme en los laboratorios, y es por esto que se usa la testosterona total. Cuando sea mayor de 200 nanogramos en 100 mililitros de testosterona total, se debe buscar una lesión ovárica. Tenemos el sulfato de hidroepiandrosterona, que es producido en la glándula suprarrenal. Una concentración sérica de esta que sea superior o mayor a 700 microgramos en 100 mililitros es altamente sugestiva de una neoplasia suprarrenal. La androstenediona, su papel no está totalmente claro, pero en algunas poblaciones puede ser importante para detectar el hiperandrogenismo. Siguiente, por favor. Tenemos a la 17 hidroprogesterona. Se sugiere medir la concentración sérica matutina en la fase folicular en todas las mujeres que tengan un posible diagnóstico de SOP para poder descartar la hiperplasia suprarrenal congénita que se da por el déficit de la 21-hidroxilasa. La clínica de la hiperplasia suprarrenal es similar a la de SOP. Hay hiperandrogenismo, oligoamenorrea, hay ovario poliquístico. Esta hiperplasia es menos común, pero se debe descartar porque va a haber un riesgo de que en la descendencia se vea también afectada por un déficit de esta 21-hidroxilasa. Tenemos a las gonadotropinas como parte de la valoración de la amenorrea. Se va a cuantificar a la FSH y a la LH para poder excluir una insuficiencia ovárica precoz y el hipogonadismo hipogonadotrófico. Fuera de esto, carecen de utilidad para el diagnóstico de la SOP. La concentración de LH es en una proporción del doble de la FSH.
y esa concentración de la hormona luteinizante va a variar de acuerdo a la obtención de la muestra. Y también va a variar de acuerdo a si tiene antecedente de uso de anticonceptivos orales. Tenemos también a la hormona antimulleriana. Las concentraciones séricas de esta hormona van a estar en un rango superior o notablemente están dentro del límite superior normal o elevadas en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Esta hormona no forma parte del laboratorio de SOP, pero lo consideran en UpToDate, ¿no? Que es una hormona que sí se puede encontrar alterada en estas pacientes. Siguiente, por favor. Dentro de los componentes metabólicos, muchas mujeres que van a presentar SOP van a padecer de resistencia a la insulina y también de una hiperinsulinemia compensadora. Según los criterios, según Rotterdam, las pruebas de resistencia a la insulina no son necesarias para hacer el diagnóstico de SOP, pero sí se deben utilizar para valorar cómo está el metabolismo de la glucosa, para ver si hay una secreción deficiente de insulina en estas pacientes. Lo más frecuente es utilizar o hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Y es importante realizarla sobre todo en mujeres obesas con SOP, porque son las que van a tener más riesgo de futuras complicaciones. William menciona que el índice de conversión cuando hay una tolerancia deficiente de la glucosa hacia una diabetes mellitus tipo 2 por año es de hasta un 2%. Y para hacer un seguimiento se tiene que considerar que en una paciente con tolerancia normal se debe hacer estudios cada 2 años para ver cómo está progresando, cómo se encuentra. Y cuando ya se tiene la tolerancia alterada, la glucosa se debe valorar de forma anual. Siguiente, por favor. Y lo siguiente es la imagen, ¿no? La ecografía, que nos permite determinar si se tiene una morfología de ovario poliquístico. Los criterios ecográficos para hacer el diagnóstico de poliquistosis ovárica según Rotterdam comprende la presencia de mayor o igual a 12 quistes pequeños en cualquiera de los ovarios con un diámetro de entre 2 a 9 milímetros o un incremento del volumen ovárico mayor a 10 mililitros. Es frecuente ver que va a haber un aumento del estroma en relación con el número de folículos y basta con que un solo ovario presente estos hallazgos para definir SOP. Estos criterios no se van a aplicar en mujeres que tengan antecedente de utilizar anticonceptivos orales. Hay otras características que también se describen, ¿no? Para hacer como parte del diagnóstico, como por ejemplo el aspecto de collar de perlas negras, ¿no? No tienen mayor valor diagnóstico, pero nos pueden ayudar como para poder ver la imagen, ¿no? Como se observa la imagen ecográfica que está en la pantalla. Un dato interesante o curioso es que en los estudios de ecografía que se ha visto, que se hacen, ¿no? En las mujeres, hasta un 23% de las mujeres jóvenes van a tener ovarios con una morfología de poliquistosis, pero sin presentar otros síntomas de SOP. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico diferencial, ya habíamos mencionado que para hacer el diagnóstico de SOP es excluyendo otras patologías que tienen una clínica similar a SOP, ¿no? Como la hiperplasia suprarrenal congénita, la enfermedad de la tiroides, la hiperprolactinemia. Cuando se ve mujeres con hiperandrogenismo grave o con virilización, entonces requieren que se les haga exámenes o evaluaciones más exhaustivas debido a que se debe esto a un exceso de andrógenos, ¿no? ¿Y cuáles son estas patologías de fondo que pueden estar produciendo? Son los tumores ováricos, los tumores de glándula suprarrenal, y estos requieren, ¿no? mayores estudios. Siguiente, por favor. Bien, yo voy a continuar respecto al tratamiento.
Para empezar, tenemos que saber que el tratamiento, cuando hablamos de SOP e hiperandrogenismo, va a ser multidisciplinario y también va a diferenciarse en un tratamiento farmacológico y no farmacológico, teniendo presentes a la baja de peso y al ejercicio en el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué hablamos de esto? Ya que se ha demostrado que en las pacientes que tienen obesidad, pues la mayoría de ellas puede llegar a corregirse con esta sola medida, reduciendo el peso, los niveles de insulina, de testosterona, de LH, y es por eso que se puede permitir la reanudación espontánea de la ciclicidad ovárica y también de la ovulación. Entonces, se recomienda una pérdida de peso mayor al 5% del peso total y esto acompañado de ejercicio físico y una dieta hipocalórica. Estas medidas básicamente ayudan, ¿no? Como les mencionaba, a corregir estos valores. Después, el otro tratamiento farmacológico consiste en distintas disciplinas, ¿no? Que tiene que estar controlado mediante endocrinología, ginecología, dermatología y ya en última instancia, pues si estos llegaran a fallar, se tendría que optar por una cirugía. Siguiente, por favor. Entonces, otro aspecto importante al tener en cuenta para empezar a tratar el SOP es que si las mujeres tienen deseo reproductivo o no. Entonces, a las mujeres que no tienen deseo reproductivo, debemos de empezar tratando, como sabemos, el SOP tiene la característica de disfunción endometrial, entonces, por ende, tenemos que proteger el endometrio. Y esto lo podemos hacer a través de, por ejemplo, para empezar, los anticonceptivos orales combinados. Estos son los combinados de estrógeno y progestina. Entonces, lo que hacen estos son antagonizar el efecto proliferativo endometrial de los estrógenos y también va a otorgar beneficios cutáneos para las pacientes que tengan manifestaciones hiperandrogénicas. Después tenemos también los progestágenos cíclicos. Estas pueden estar en presentaciones como progestina intermitente o continua, o también los DIU, que van a ser liberadores de progestina, ¿no? Los cuales pueden usarse 10 miligramos por 10 a 14 días. Tener en cuenta cuando usamos progestágenos cíclicos que pues la progestina sola no va a reducir el acné o el hirsutismo y tampoco produce anticoncepción. Mientras si usamos la progestina y la combinada con noretindrona, este sí va a dar una protección anticonceptiva y también endometrial. Luego tenemos también el uso de metformina como los sensibilizadores de insulina. Para esto, pues, tener en cuenta que la metformina reduce los andrógenos en las mujeres, tanto delgadas como obesas, y puede generar el aumento del índice de ovulación espontánea y también puede ayudar a restaurar la ciclicidad menstrual. Siguiente, por favor. Hablando del tratamiento del hirsutismo, pues tenemos distintas formas de tratar, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba antes, tenemos los anticonceptivos orales combinados. Estos van a ser eficaces sobre todo para poder establecer una menstruación regular y también de esta forma hacemos que se reduzca la producción ovárica de los andrógenos. También tenemos los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Lo que hacen estos son la reducción de manera efectiva de la concentración de las gonadotropinas y también va a reducir la concentración de los andrógenos. Como tercera forma de tratar tendríamos el clorhidrato de eflornitina, el cual esta enzima se va a encargar en generar la división y la función de las células del folículo piloso. En otras palabras, reduce la velocidad del crecimiento de los vellos. Entonces, esto es beneficioso para las pacientes que evitan tener, ¿no?, el pelo y a veces se tratan de distinta forma que puede incluso llegar a dañar la piel. Luego tenemos los agonistas de los receptores de andrógenos, que este vendría a ser un antiandrógeno
un antiandrógeno, el cual se ha demostrado que es el más usado ahora mismo en la actualidad, que vendría a ser la espironolactona, ¿no? Que se usa de 50 a 100 miligramos cada 12 horas. También tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos, bueno, los estudios han demostrado que usando dosis diarias de 5 miligramos pueden ser eficaces para el tratamiento del hirsutismo. Y por última opción ya tendríamos, ¿no? Una depilación que puede ser superficial o profunda en caso como la paciente se beneficie de este y cuál vea como mejor opción. Siguiente, por favor. Y bien, hablando del tratamiento del acné en SOP, pues vemos que este tratamiento es básicamente consecutivo, ¿no? Ya que se empieza tratando con un tratamiento tópico, el cual puede ser con uso de retinoides, y si esos a medida que pasa el tiempo, pues pierden su efectividad, se puede llegar después al peróxido de benzoilo tópico, luego a usar a los antibióticos más comunes, pueden ser tópicos y también sistémicos. Y por última instancia, ya la isotretinoína, que vendría a ser el tratamiento que hasta ahora no ha demostrado alguna falla, ¿no? El libro menciona un cuadro bien, o tiene este cuadrito mención, que me parece bastante didáctico y súper resumido, el cual menciona como, o divide al acné en tres categorías, ¿no? Leve, moderado y nodular grave. En el leve tenemos al acné comedogénico o comedónico, papular o pustular, que el tratamiento de primera línea vendrían a ser pues el retinoide tópico o o un retinoide tópico más un benzoilo tópico. Y luego tenemos también, o al peróxido de benzoilo. Y ya para los tratamientos alternativos podría ser, por ejemplo, el ácido salicílico. Y el tratamiento de mantenimiento vendrían a ser el retinoide tópico más un peróxido de benzoilo o incluso un antibiótico de manera combinada, ¿no? Luego tenemos al acné moderado, que vendría a ser el que es papular o pustular o nodular. Hablando del papular y pustular, pues tendrían que tratarse con el retinoide tópico, pero más antibióticos orales, más peróxido de benzoilo o la combinación de peróxido de benzoilo más antibiótico terapia. Y el alternativo vendría a ser el alternativo en el papular o pustular vendría a ser un antibiótico, unos anticonceptivos orales combinados, ¿no? Y ya como el tratamiento de mantenimiento tendríamos que usar el retinoide tópico. Luego vendría en el nodular grave, perdón, el nodular, de igual forma, es similar el tratamiento de primera línea que el papular. Y el tratamiento alternativo también es similar, teniendo a los anticonceptivos orales, ¿no? Como el tratamiento alternativo y de mantenimiento de los retinoides, igual que el papular. Luego, el nodular grave, este sí tenemos que tratarlo con isotretinoína oral, o el alternativo tendría que ser pues los anticonceptivos orales más antibiótico terapia oral más el retinoide tópico, y podría ser opcional el peróxido de benzoilo, ¿no? Y el de mantenimiento vendría a ser el retinoide tópico. Siguiente, por favor. Bien, ¿y cuándo se aplica, no, la cirugía en estos pacientes? Entonces, hay bueno, varios estudios han llegado a concluir que se ha demostrado que haciendo una perforación ovárica laparoscópica, se restablece el número considerable de mujeres que tengan SOP, los cuales hayan sido resistentes al citrato de clomifeno. Entonces, si tenemos en conclusión SOP
y se le pide a la paciente que haga una dieta hipocalórica, acompañado de ejercicios, del uso de metformina, de anticoncepción, y se le hace los controles periódicos que se recomienda, y no llegara a mejorar, pues ya se le recomendaría un tratamiento netamente endocrinológico para saber si tiene algunas otras, para descartar otras causas, ¿no? Y por último ya vendría a ser el tratamiento quirúrgico en última instancia. Siguiente, por favor. Hablando netamente del hiperandrogenismo, siguiente. Vamos a ver que este tiene distintos mecanismos y causas o mecanismos etiológicos. Para empezar, está el aumento de la producción endógena de este mismo, también el aumento de la biodisponibilidad, porque va a disminuir la SHBG. Después tenemos el bloqueo de la transformación de estrógenos, y también la reducción, o perdón, el aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa. Y por última instancia ya tendríamos que pensar como una causa por una administración exógena, ¿no? Siguiente, por favor, lo vamos a ver a continuación. Entonces, vemos que el androgenismo, como ya lo vimos hace un rato, pues va a estar caracterizado por hirsutismo, acné, la alopecia androgénica, que ya lo explicaron previamente, y por los signos de virilización, a los cuales vienen a ser el aumento de masa muscular, también el aumento, perdón, ahí es disminución, perdón, me fue. Ahí es disminución del tamaño mamario, la voz grave y la clitoromegalia. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, ¿no? El síndrome de Cushing vendría a ser una de las causas o una causa rara, pero que va a ser un efecto del exceso de andrógenos, ¿no? El cual, en este síndrome, el hirsutismo va a ser el signo más común que se encuentra en un 80%, y acompañado, ¿no?, de las características que vemos en la imagen, como estrías torácicas, abdominales, la forma del rostro, ¿no? Y sobre todo se adhieren a causas tumorales, no tumorales, o que sean iatrogénicas. Siguiente, por favor. Luego también tenemos los tumores funcionantes suprarrenales. Bien, estos van a ser perdón, creo que no se me escucha así. Ya, van a ser de baja frecuencia, van a tener manifestaciones virilizantes que ya las vimos antes, y también van a ser o van a demostrar cantidades excesivas de DHEA, también de la androstenediona, y va a depender mucho de si va a ser premenopáusica o posmenopáusica, ya que los valores de estos van a diferir en ambas situaciones, ¿no? Teniendo a las de premenopáusica sobre los 7.000 nanogramos mililitro, y los posmenopáusicos de 3.500 nanogramos mililitro. Y estos ya si tenemos estos valores, depende a la edad de la mujer, pues van a ser sugestivos de patología tumoral. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con la parte que refiere a la etiología principal de este caso, en este caso del hiperandrogenismo suprarrenal. Como ya lo hemos visto anteriormente, puede ocurrir como resultado de enfermedades suprarrenales, ya sean adquiridas o hereditarias. Dentro de la primera patología que vamos a ver en esta lámina de la diapositiva, tenemos la adrenarquia prematura.
a qué se debe o cómo se define como la aparición de vello púbico o axilar en niñas menores a 8 años o niños menores a 9 años. Esto teniendo siempre en cuenta que no puede tener otros signos o avance de la edad ósea, los signos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que pueden orientarnos hacia un diagnóstico distinto. Esta adrenorquia prematura se genera principalmente por un defecto genético a nivel de la sulfatación de la dehidroepiandrosterona, la DHEA, que es la que vimos dentro del aspecto de la fisiopatología de estas enfermedades. Y el principal defecto que sufre esta sustancia es que se genera una mutación a nivel genético, lo que genera la pubarquia prematura, el hirsutismo, acné y oligomenorrea. Luego tenemos, como segunda patología, los tumores. En este capítulo tenemos tres puntos principales: los adenomas secretorios de andrógenos, los carcinomas y la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral. En el primer punto, en el adenoma secretores o en los adenomas secretores de andrógenos, primero hay que resaltar que es una patología muy rara y en la cual se observa un aumento bastante incrementado de la concentración de andrógenos, y este tiene una característica muy importante que en sí engloba esta patología, que no disminuye con el uso de dexametasona. Luego tenemos los carcinomas. Este es mucho más común que los adenomas y está definido como una masa abdominal palpable o cuando ya se genera una metástasis, que es en el momento en el que se logra diagnosticar, ¿no? Es en algunos puntos como un diagnóstico incidencial, cuando se puede observar una masa abdominal palpable, ¿no? Que como lo define la bibliografía. Esas que las características que presenta en este caso el carcinoma es que hay un exceso de cortisol y la concentración también de andrógenos se encuentra elevada. Por último, dentro de los tumores tenemos la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral, donde se presenta un Cushing, un síndrome de Cushing subclínico o manifiesto, y al igual que los adenomas es bastante raro. Luego tenemos las causas ACTH dependientes. En este punto tocamos cuatro patologías, ¿no? Tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, en el cual se observa un trastorno prototípico de la secreción androgénica. Existe también una alteración a nivel de la síntesis de cortisol, pero tiene una característica que la separa de las patologías similares, que es que se observa que la vía secretoria de andrógenos se encuentra intacta, no hay ninguna alteración a este nivel, sino simplemente al nivel de la síntesis del cortisol. Luego tenemos la deficiencia de hexosa 6-fosfato deshidrogenasa, o a lo que se conoce en la bibliografía como deficiencia de cortisona reductasa. ¿Cuál es la función principal de esta enzima? Es que convierte la cortisona inactiva a cortisol. ¿Y cómo es que se genera, como tal, o genera el hiperandrogenismo, ¿no? Es que la deficiencia de esta enzima compensa con hipersecreción de ACTH, de similar forma a la resistencia a los glucocorticoides, ¿no? Como conocemos ya dentro de su fisiopatología. Por último, tenemos el Cushing dependiente de ACTH, el síndrome de resistencia familiar o esporádica a glucocorticoides, dentro del grupo de causas ACTH dependientes. Bien, luego tenemos las otras causas que pueden generar también hiperandrogenismo suprarrenal. Dentro de esas consideramos dos principales, ¿no? Lo vimos en las láminas anteriores. Tenemos la hiperprolactinemia y tenemos la ingesta de DHEA exógeno. En el caso de la primera patología, la hiperprolactinemia, esta se da principalmente por la presencia de un adenoma lactótrofo y genera, como refiere la bibliografía, un hirsutismo leve. Hay que tener en cuenta también que distintas hormonas se encuentran ligeramente elevadas. Dentro de esas tenemos la concentración de dehidroepiandrosterona, el DHEA, el sulfato de DHEA y, en este caso, la androstenediona. En este punto se considera también que la causa del hiperandrogenismo por parte de la hiperprolactinemia es bastante incierta. No se define una fisiopatología que nos pueda orientar al funcionamiento de cómo se genera o cómo genera el hiperandrogenismo. Tenemos la ingesta de DHEA exógena, y esto la bibliografía, y en este caso la FUDE también lo menciona, que en estos últimos años se está utilizando, se busca utilizar como un potencial tratamiento para distintas patologías, dentro de las cuales se considera, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal, la depresión, el síntoma de menopausia, fibromialgia y en algunos casos como un antienvejecimiento. Siguiente, por favor.
Bien, dentro del hiperandrogenismo secundario tenemos algunas también patologías que pueden orientarnos hacia este diagnóstico, dentro de las cuales consideramos en este caso las anormalidades de la SHBG o Steroid Hormone Binding Globulin, o en su traducción globulina transportadora de esteroides, que también tiene sus siglas en español, que son GLAE, GLAE. ¿Cuál es la función principal de esta globulina? Es que, aparte de transportar, como lo hacen las globulinas, en este caso el esteroide, actúa también como reservorio de las hormonas que transporta. Y esta normalidad dentro de esta globulina se da principalmente en las pacientes que son obesas. Estas presentan una disminución de la concentración de esta globulina, y esto a su vez genera un aumento de la fracción libre y biodisponible de los andrógenos, y por ende toda la cascada de procesos que genera el aumento de la concentración de andrógenos en el cuerpo de una mujer. En el caso de los pacientes obesos también está relacionado directamente con el hiperinsulinismo, como lo vimos en el tema de fisiopatología. Esto a su vez genera el exceso de andrógenos, y esto se debe por una acción sinérgica de la insulina, con la LH a nivel del ovario, y secundario a una disminución de la producción de esta globulina a nivel hepático, que en sí generaría desencadenaría esta patología. Luego tenemos el síndrome de Ayran, que está definido como el hiperandrogenismo insulino resistente con acantosis nigricans. Esta está directamente asociado con graves anomalías a nivel de la acción de la insulina. Esto se genera principalmente porque hay defectos en dos puntos, en el receptor de insulina y a nivel de su gen. Hay que tener en cuenta que al ser un síndrome está asociado o incluido con distintas otras patologías. En este caso tenemos la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Y hay que tener en cuenta también que se diferencia en este caso del síndrome de ovario poliquístico, dado que tiene un mayor grado de insulinoresistencia e hiperinsulinismo. El valor que maneja la bibliografía, en este caso el libro de Gori, es mayor a 80 microunidades internacionales por mililitro. Luego tenemos el hiperandrogenismo periférico, en el cual se observan personas o pacientes, ¿no?, que tienen hirsutismo, pero sin la presencia de hiperandrogenismo. Esto se debe principalmente a dos causas, si se puede definir de esa forma: el aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa y el aumento de la sensibilidad, en este caso, del receptor de andrógeno. En este caso, para poder diagnosticar o determinar que es esta patología, debemos determinar la concentración de 3-alfa androstenediol y glucuronio. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la clínica, hay que tener en cuenta que el hiperandrogenismo suprarrenal lo podemos diagnosticar en distintas etapas de la vida, ¿no? La bibliografía menciona 3 puntos en este caso, ¿no? Los niños prepúberes, mejor dicho, en los cuales se observa un aumento en la velocidad de crecimiento, a lo que se le define en algunos casos como pubertad prematura, cuando es menor a 8 años, y los valores de 17 hidroxiprogesterona se encuentran mayores a 2 nanogramos por mililitro. Hay que tener en cuenta también que estas características están relacionadas también a un desarrollo somático un poco más acelerado, y un punto muy importante que es la maduración esquelética. Como vimos anteriormente, hay algunas patologías que no consideran, o que para excluir su diagnóstico tenemos que considerar la maduración esquelética. En el caso de los niños prepúberes también existe la virilización. Ahora, dentro de estos consideramos los síntomas o la clínica que ya hemos visto anteriormente: el agrandamiento del clítoris, la presencia de acné y la presencia del hirsutismo. Luego tenemos, en el caso de las niñas púberes, la virilización, y donde se observa también en este caso la menorrea primaria o secundaria. El aumento de la maduración esquelética también es un punto muy importante para poder orientar nuestro diagnóstico hacia esta patología. Hay que tener en cuenta también en el caso de los adultos, como hemos visto anteriormente, la presencia de hirsutismo, acné, calvicie o alopecia, el patrón masculino, irregularidades menstruales, oligomenorrea, infertilidad y virilización, ¿no? Siguiente, por favor. Este código también lo vimos dentro de los distintos fenotipos que se tiene del síndrome de ovario poliquístico,
a tratar de orientar nuestra idea hacia qué es lo que debemos diagnosticar dependiendo del caso que tengamos, ¿no? Tenemos los pacientes fenotipo síndrome de ovario poliquístico, en el cual tenemos un hirsutismo con más las irregularidades menstruales. Tenemos los pacientes con fenotipo similirsutismo idiopático, que no tienen irregularidades menstruales. Tenemos también, por último, los pacientes asintomáticos, que solo son diagnosticados por estudios familiares o hallazgos causales. Bien, en el cuadro inferior podemos observar algunas manifestaciones clínicas de la hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia, en este caso, de la 21-hidroxilasa. Y tenemos dos presentaciones, la presentación clásica y la presentación no clásica. En este punto consideramos la principal, la clásica, mejor dicho, en la cual observamos los genitales externos que se encuentran anormales, hay una hipertrofia de clítoris, hay hiperpigmentación del escroto en el caso de los varones, hay historia familiar positiva, al menos un caso, hay un incremento de la curva de crecimiento, la aceleración de la edad ósea, una pubertad precoz, y a nivel del laboratorio podemos observar la hiperpotasemia, hipoglicemia y acidosis metabólica. Y luego tenemos la presentación no clásica, donde observamos la adrenarca y pubarca prematuras, la aceleración del crecimiento, el hirsutismo, la acné, la seborrea, la alopecia temprana, la esterilidad, los ovarios poliquísticos y la obesidad. Siguiente, por favor. Bien, y dentro de los estados hiperandrogénicos y la clínica que nos invita a pensar o a orientar nuestro diagnóstico hacia esta patología, tenemos el acné y lo definen, ¿no? como una cantidad de mayor a 5 de pústulas que se encuentran o se ubican, ya sea en la cara, en el torso, en el dorso o a nivel de los glúteos. Esta puede ser peripuberal y se extiende mucho más allá de la adolescencia. Luego tenemos el hirsutismo, que es bello en las áreas sensibles a los andrógenos, y son zonas específicas, ¿no? Como el brazo, el mentón, la zona intermamaria, la línea media abdominal, y el muslo, los muslos y la espalda. En este punto también mencionan una forma de distinguirla de la hipertricosis, ¿no? Y cómo lo definen la hipertricosis como un aumento de la contextura del vello en áreas no sensibles a los andrógenos, ¿no? Que sería más o menos para poder distinguir entre hirsutismo y hipertricosis. Bueno, la acantosis, que viene se genera, ¿no? Por la acción mitogénica de la insulina a nivel de las células basales de la epidermis, y esta genera, ¿no? A su vez hiperkeratosis, papilomatosis, lipoatrofia e hiperpigmentación, que es una de las características también que está orientada hacia este diagnóstico. Tenemos las virilizaciones, alteraciones del ciclo, que pueden ser menos de 7 por año, obesidad y también índice de cintura-cadera, en el caso de las mujeres, que debería ser menos de 80 centímetros. Siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes donde podemos observar las características antes mencionadas, en el caso del acné, el hirsutismo, la acantosis, la alopecia. Siguiente, por favor. Bien, dentro del diagnóstico de la hiperandrogenismo suprarrenal, hay que tener en cuenta que este se genera principalmente de forma clínica y depende también de la edad de la aparición y da como resultado una pubertad temprana, la presencia de acné, hirsutismo, alteraciones menstruales y en este caso de la infertilidad también. Cabe resaltar que la bibliografía menciona también dos puntos en los cuales se puede diagnosticar esta patología. A nivel prenatal, cuando hay como un antecedente, un caso en la familia. Y esto nos puede orientar a generar un diagnóstico precoz. ¿Y esto de qué forma? Por medio de un estudio de las vellosidades coriales dentro de la 7ª y la 10ª semana. Y en este caso, el diagnóstico precoz y el tratamiento con DEXA puede reducir y eliminar, en este caso, la virilización fetal. También se puede realizar una pesquisa neonatal, en el cual, dado el caso en el que se pueda sospechar un déficit de la 21-hidroxilasa en sangre, reconociendo en este caso los perdedores precoces de sal. Hay algunos aspectos también controversiales dentro de la hiperplasia suprarrenal congénita con virilización completa. En el caso de que hay un retardo del diagnóstico, se puede dar principalmente cuando el fenotipo masculino aparentemente es normal. En el caso, por ejemplo, de que los testículos no estén descendidos, es muy frecuente, por ejemplo, en los recién nacidos normales.
y puede también orientarnos a, a retardo en el diagnóstico, la hiperpigmentación escrotal y las crisis perdedoras de sal, que pueden facilitar el diagnóstico, ¿no? Luego tenemos la asignación de género, en el cual un diagnóstico precoz, en el caso de que el sexo fenotípico es reasignado, se puede dar por medio de la cirugía. En el caso de que el diagnóstico tardío se refuerza la identidad fenotípica, ya sea por cirugía o por un manejo hormonal. Y puede haber también cambios de géneros tardíos que pueden generar profundos inconvenientes dentro de la identificación del sexo, ¿no? Entonces, lo que busca también tanto el diagnóstico como el tratamiento es poder detectar estas patologías mucho antes de que se puedan expresar al 100% y evitar todos esos conflictos que pueda tener la persona en el futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Y bien, dentro del diagnóstico bioquímico de estos estados hiperandrogénicos, tenemos las determinaciones hormonales basales. En este punto tenemos los tres principales, ¿no? En este caso, la testosterona, la sulfato de dihidroepiandrosterona, que es una de las sustancias también que se ve modificada en muchas de las patologías que hemos visto anteriormente, la 17-hidroxiprogesterona. Podemos aplicar también pruebas dinámicas de estímulo, en este caso ACTH rápida. Puede haber también pruebas dinámicas de inhibición, en las cuales consideramos cuatro: la prueba de inhibición suprarrenal, la prueba de Nugget, la prueba de Lidl, y una prueba de inhibición ovárica de GNRH. Y también se puede realizar en algunos casos cateterismo venoso selectivo. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar sobre, dentro del hiperandrogenismo, sobre el síndrome de Saja. Este síndrome fue propuesto inicialmente en 1982 y sobre todo por el epónimo de sus siglas, para describir a los diferentes signos cutáneos que se desencadenan gracias al exceso de los andrógenos. Como son la seborrea, que se presenta como en la mayoría de los casos como el primer signo, posteriormente el acné y el hirsutismo y finalmente la alopecia. Pero cabe resaltar que no siempre se desarrollan en este orden y en algunos casos inclusive se ha reportado que se pueden presentar de manera simultánea estos cuatro signos. Bueno, actualmente se han descrito hasta 4 formas de este síndrome, dentro de las cuales la primera es el Saja familiar. Este también es conocido como el hiperandrogenismo étnico, ya que principalmente se va a desarrollar en las mujeres pertenecientes al Mediterráneo y a Europa. Las características clínicas principales del Saja familiar van a ser la presencia del vello facial y la presencia de un acné de tipo leve, sobre todo en la región centrofacial. Y algo que es importante es que los niveles de las hormonas dosadas van a estar normales. En contraste con el Saja ovárico, se presenta principalmente en mujeres dentro de la edad reproductiva, sobre todo dentro de 17 a los 20 años. Clínicamente se presenta con acné, con hirsutismo mamario, como podemos ver en la imagen inferior, la presencia también de seborrea. La alopecia es de tipo androgénica grado 1, como lo explicaron anteriormente mis compañeros, y hay obesidad, pero esta es discreta. En cuanto a este tipo de Saja, los ciclos menstruales que presentan las pacientes tienden a ser cortos y además a veces se puede acompañar con dismenorrea. Como les decía, a comparación del Saja familiar, por ejemplo, los parámetros laboratoriales van a mostrar una ligera elevación en lo que es la androstenediona, también una elevación en la testosterona libre y en la androstenediol glucuronoide, mientras que en la globulina fijadora de las hormonas sexuales se va a encontrar disminuida. En cuanto al Saja suprarrenal,
Este tipo de SAHA es compatible con la hiperplasia suprarrenal congénita y clínicamente se presenta como con síntomas mucho más marcados que los dos tipos anteriores. Por ejemplo, el acné ya no es leve, sino el acné es moderado. Hay una hay una alopecia, androgénica grado 2 y el hirsutismo mamario es mucho más marcado. Al igual que el hirsutismo facial, se presenta tanto en la región central como facial como en las regiones laterales. También este tipo de pacientes van a atender más a la delgadez que a la obesidad y tienen altos niveles de estrés e hiperhidrosis palmar. Contrario también al SAHA ovárico, los ciclos menstruales de las pacientes van a ser más largos y menos dolorosos. También va a haber, en cuanto a los parámetros laboratoriales, va a haber un incremento de hidroepiandrosterona, que es el DEAS, y de la androstenediona. Y en cuanto al SAHA hiperprolactinémico, la característica que tiene es que se presentan los signos clásicos del hiperandrogenismo, que ya explicaron mis compañeros, el hirsutismo, alopecia, acné y los trastornos metabólicos como la insulinoresistencia. Y a esto se le suma la galactorrea y también hay, en cuanto a los parámetros laboratoriales, un aumento de los niveles de la prolactina. Siguiente, por favor. En cuanto al síndrome de Hayran, este también se debe mi compañero ya lo explicó, se debe a también como un epónimo, a la presencia del hiperandrogenismo, a la insulinoresistencia y a la acantosis nigricans. Los niveles elevados en este síndrome, los niveles elevados de la insulina, son los que van a estimular la producción de los andrógenos ováricos, al igual que los factores dérmicos y epidérmicos, lo que van a desencadenar en la presencia de la acantosis nigricans, que es característica de este síndrome. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico y en sí a la evaluación de los pacientes que se presentan con hiperandrogenismo, es importante la historia clínica y el examen físico, ya que nos van a proveer de información importante y para darnos una sospecha clínica. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, nos van a confirmar o descartar los diagnósticos que habíamos planteado inicialmente. Para comenzar, en cuanto a la historia clínica, tenemos que incluir los siguientes parámetros. Primero, la historia ginecológica. Lo que tenemos que hacer es interrogar sobre, primero, la edad de la menarca de la paciente, la regularidad de los ciclos menstruales, también la presencia de síntomas premenstruales, como podría ser una dismenorrea, si ha tenido embarazos, el número de estos y si usa alguna técnica anticonceptiva. Porque en general vamos a considerar a las mujeres con ciclos regulares y síntomas ovulatorios como unos pacientes que no van a padecer de un hiperandrogenismo o una hiperandrogenemia grave, justamente por estas características. Luego también el inicio y la progresión de los síntomas. Esto es importante ya que el momento en el que se presentan los síntomas nos puede orientar a una tentativa diagnóstica. Por ejemplo, si los pacientes que desde el nacimiento van a presentar signos de virilización, eso nos puede dar una sospecha de que se trata de una hiperplasia adrenal congénita. Y en cambio, si las manifestaciones hiperandrogénicas se desencadenan durante la pubertad o en edad fértil, podemos orientarnos ya también a un síndrome de ovario poliquístico, a una hiperplasia adrenal congénita de tipo tardío o hasta nos puede orientar a un tipo de tumor ovario o adrenal.
Y finalmente, si estos síntomas se presentan en el periodo posmenopáusico, ahí sí podemos decir que la causa más frecuente es la neoplásica y tenemos que descartar tumores ya sean ováricos o adrenales. En cuanto a la historia familiar, esto también es importante porque tenemos que interrogar a las pacientes sobre la presencia de acné o de hirsutismo, infertilidad en parientes de primer grado, o presencia de enfermedades metabólicas y obesidad también en parientes, ya que estos son potenciales marcadores de que se desarrolle el síndrome de ovario poliquístico, como lo explicó al inicio mi compañera. Y también en cuanto al, por ejemplo, lo que les acabo de explicar, el SAHA familiar, es importante que nosotros aclaremos si existen familiares con hirsutismo que además no presenten las alteraciones endocrinológicas que nos podría orientar al SAHA familiar. También si tenemos que preguntar si toma medicamentos, ya que tenemos que descartar que las manifestaciones clínicas que estamos evidenciando no se deba a la ingesta de medicamentos como el danazol, o los glucocorticoides o las progestinas. Y en cuanto después de hacer la historia clínica, en cuanto al examen físico, lo primero que tenemos que hacer es evaluar los signos vitales: el peso, la talla, el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, como mi compañero lo dijo, que este tiene que ser menor de 0.8 centímetros. Luego tenemos que evaluar la distribución y la gravedad de los signos cutáneos que podamos, que sean visibles al examen. Esto mediante la escala de Ferriman y Galloway, que también mi compañera ya lo explicó. Que, bueno, tenemos que esta escala es bastante propicia y se sugiere aplicarla a los pacientes que presenten algún grado de hirsutismo al examen. Y también tenemos que buscar síntomas algún otro síntoma de virilización y determinar la presencia o no de galactorrea y de acantosis nigricans. Y para finalizar el examen físico, tenemos que realizar el examen pélvico y o ecográfico, esto para buscar cambios como una hipertrofia del clítoris o un aumento del tamaño del útero, o si queremos descartar alguna patología tumoral. Siguiente, por favor. Como les decía, en el examen físico es bastante útil la escala de Ferriman-Galloway. Como mi compañera lo dijo anteriormente, esta escala, si bien es cierto, inicialmente se había propuesto como un diagnóstico, actualmente se recomienda que se usa más como un marcador para ver los resultados del tratamiento que se le está dando para el hirsutismo. En la puntuación se dice que es normal si tenemos un puntaje menor a 8, ya que esta escala valora en 9 puntos corporales, con una escala del 0 al 4, el grado de hirsutismo que sea evidente a nuestra vista. Menor a 8 se considera normal. Mayor a 8 se considera que hay presencia de hirsutismo, dentro de los cuales de un puntaje del 8 al 15 hablamos de un hirsutismo leve, un puntaje del 16 al 25 un hirsutismo moderado, y mayor a 25 de un hirsutismo severo. Siguiente, por favor. Como les decía, la tercera parte para el diagnóstico se trata de los parámetros laboratoriales que se tienen que solicitar durante los primeros, o bueno, se recomienda solicitarlos durante los primeros 7 días del ciclo menstrual, y dentro de los cuales se pide el dosaje de testosterona, el dosaje del sulfato de dihidroepiandrosterona y del dosaje del 17-hidroxiprogesterona.
En cuanto al dosaje de la testosterona, tanto de la testosterona total y libre, se considera que los niveles séricos mayores de 2 nanogramos por mililitro, o también otras bibliografías consideran 2.5 veces el valor de referencia, nos van a sugerir una patología de tipo tumoral, para lo cual tenemos que descartarla por tomografía, o ya sea por ecografía o por el medio que se disponga. Elevaciones menores del dosaje de testosterona los podemos observar, por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita y también en el síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a se dice además que el dosaje de testosterona es bastante útil como seguimiento y como evaluación de la respuesta terapéutica. Y además, si los valores perdón, si los valores son normales y acompañado a esto tenemos una clínica clara de un estado hiperandrogénico, se puede deber por una sensibilidad periférica, una disminución de la SHBG, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales, como les dije. En cuanto al dosaje del sulfato de hidroepiandrosterona, los valores superiores a 7 nanogramos por mililitro, lo que nos dice es que nos van a sugerir un tumor suprarrenal, mientras que las elevaciones que estén por debajo de este valor son sugestivas ya también de una hiperplasia suprarrenal congénita, y también nos pueden sugerir un síndrome de ovario poliquístico. También, si nosotros, que obviamente si queremos descartar la patología tumoral, se tiene que descartar por ecografía o tomografía. Y si tenemos el dosaje elevado, tenemos que descartar también el síndrome de Cushing. En cuanto al dosaje de la 17-hidroxiprogesterona, se dice que es el parámetro de laboratorio más útil para el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita, ya que esta se eleva como resultado de la falta de la 21-hidroxilasa. Pero hay que tener en cuenta que esta puede estar ligeramente aumentada en pacientes que presentan síndrome de ovario poliquístico. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, la hipersecreción de los andrógenos, sobre todo de las glándulas suprarrenales, casi siempre da como resultado más característico las concentraciones séricas altas o elevadas de hidroepiandrosterona, que es la DHE, y del sulfato de esta. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos la sospecha de algún estado hiperandrogénico, se recomienda dosar estas o una de estas acompañado de la testosterona sérica. Sobre todo en pacientes que presentan la clínica, ¿no? En pacientes mujeres hirsutas o que tengan signos de virilización marcada, acompañados de trastornos metabólicos, bueno, en estas la importancia de dosar la DHA o el sulfato de DHA es que un valor alto en una paciente que tenga la clínica y acompañado de este valor alto nos va a sugerir fuertemente que el paciente tiene un hiperandrogenismo suprarrenal, mientras que si tenemos valores elevados de testosterona sérica, lo que nos sugiere es la presencia de lo que podría ser un hiperandrogenismo suprarrenal o también un hiperandrogenismo de tipo suprarrenal ovárico. Entonces,
Por ejemplo, si nosotros tenemos mujeres con hirsutismo idiopático o mujeres con síndrome de ovario poliquístico, las causas más comunes de hirsutismo y virilización en mujeres, ¿no? Actualmente, estas van a tener las concentraciones séricas de la DHA y el sulfato de DHA normales o mínimamente elevados, como les dije. Mientras que si tenemos una concentración sérica del sulfato de DHA superior a, algunas bibliografías lo consideran superior a 700 picogramos, otros superior a 500 picogramos por decilitro. Claramente podríamos decir que se trata hasta de una patología tumoral, como lo vemos en el cuadro. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento que actualmente hay, bueno, que nos sugieren se basa en la supresión suprarrenal, en la supresión ovárica, el tratamiento con antiandrógenos, el tratamiento con hipoglicemiantes, la bromocriptina, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y finalmente el tratamiento sintomático. Para empezar, el tratamiento para la supresión suprarrenal, los pacientes con hiperandrogenismo suprarrenal se tratan con... se deben, obviamente, primero remitir al endocrinólogo, y para los cuales la terapia de elección es la de los esteroides sistémicos, puede ser prednisona o dexametasona. Prednisona en dosis de 5 a 7.5 miligramos por día o dexametasona de 0.25 a 0.5 miligramos al día durante 3 meses. En este tipo de tratamiento, la supresión de andrógenos conlleva una mejoría del acné y del hirsutismo también. En cuanto a la supresión ovárica, el tratamiento que actualmente se prescribe es el de los anticonceptivos orales, ya que hay diferentes mecanismos, ¿no?, por los cuales las pacientes se van a beneficiar del tratamiento con este tipo de fármacos para que se pueda reducir los niveles de los andrógenos, como por ejemplo la inhibición de la secreción de la ALH, el aumento de la unión a proteínas transportadoras y la disminución de la fracción libre. También disminuyen la secreción de andrógenos suprarrenales y disminuyen los efectos androgénicos. Las preparaciones la medicación comercial que se encuentra actualmente consta de una progestina y de un estrógeno activo, los cuales se van a administrar durante los primeros 21 días del ciclo menstrual y se suspenden durante los 7 días restantes, tiempo en el cual se va a producir el sangrado. En cuanto a este tipo de tratamiento, la bibliografía nos menciona que hay una mejoría del hirsutismo hasta en un 60, 70, hasta en un 90% luego de un año de tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento con antiandrógenos, se dispone de varios. El fin de estos es el de disminuir la acción de los andrógenos, como su nombre lo dice. El más utilizado es la espironolactona. Actúa por competencia de la testosterona y la dehidrotestosterona con su receptor. La dosis recomendada es de 100 miligramos a 200 miligramos orales por día, iniciando con 25 a 50 miligramos por día y aumentándolo cada 4 semanas según sea la tolerancia. Luego tenemos el acetato de ciproterona, que es un progestágeno fuerte que disminuye los niveles de androstenediona y de testosterona. La dosis recomendada es de 2 miligramos combinado con etinilestradiol a dosis de 0.035 microgramos por día por 21 días.
El otro fármaco es la flutamida, que este es el tratamiento de elección en mujeres con síntomas graves o que también tengan intolerancia al acetato de ciproterona. La dosis que se recomienda es la de 200 miligramos por día. En los dos últimos fármacos actualmente no se recomiendan, pero bueno, los voy a mencionar. Es la simeticina, que inicialmente se había propuesto como un buen fármaco para el tratamiento del hiperandrogenismo, pero actualmente no. Y al igual que el ketoconazol, por evidencia de hepatotoxicidad. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los hipoglicemiantes, tenemos a la metformina, que ha tenido buenos resultados terapéuticos en síndrome de ovario poliquístico, como lo explicaron, también en el tratamiento de la resistencia a la insulina y en los trastornos menstruales. Se prescribe a dosis de 850 miligramos cada 12 horas. En cuanto a la bromocriptina, el tratamiento con bromocriptina, agonista de los receptores de la dopamina. Esta se receta en mujeres que tengan hiperprolactinemia asociada en dosis de 5 miligramos a 7.5 miligramos al día. Y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el más usado, el que tenemos, es el finasteride, que inhibe el paso de la testosterona a la de hidrotestosterona en dosis de 5 miligramos a 7.5 miligramos al día en posmenopáusicas y 2.5 miligramos en mujeres en edad fértil, ya que puede causar genitales ambiguos en el feto masculino. Siguiente, por favor. Ya no les va a alcanzar tiempo a caso clínico. Ya estamos Doctora, sobre la creo que hora. la laptop de mi compañera se ha apagado y la estamos volviendo a presentar. El caso clínico es corto. Pero estamos ya sobre la hora, porque deberemos terminar a las 14:50, son 14:53. A ver si lo terminan rápido. Ok, doctores, ni 5 minutos. Gracias. Ay, no se te escucha. Creo que tu laptop está mal. ¿Se pueden ver las diapositivas? No, May, se está No raro. se ve nada. Vale, por favor, preséntalo. Bueno, doctora, voy empezando. Se trata de una paciente femenina de 13 años. Continúa, por favor. De 15 años, por favor. Quien acude a consulta endocrinológica por cursar con un aumento de peso, acné facial asociado a la aparición de trastornos menstruales tipo oligomenorrea desde los 13 años de edad. En los antecedentes personales de la paciente, nos dice que la menarquia fue a los 11 años, tiene ciclos menstruales irregulares, actualmente presenta oligomenorrea y el acné desde los 12 años. Algo importante es que presenta epilepsia generalizada, ¿no? Para lo cual recibe tratamiento con ácido valproico. Dentro de los antecedentes familiares de importancia, la abuela materna tiene antecedentes de SOP, su tío abuelo, varios de sus familiares presentan antecedentes epilépticos. Siguiente, por favor. El examen físico es una paciente de 56 kilos y medio, de 154 centímetros, el índice de masa corporal de 23,78. Dentro del examen de laboratorio, bueno, podemos ver que
presenta una glucemia normal, ¿no? El perfil tiroideo está alterado, el perfil lipídico está alterado, que es compatible con una dislipidemia. Los valores de los andrógenos están elevados y se le hizo una ecografía pélvica, ¿no? En la fase folicular, el cual concluye en un ovario poliquístico izquierdo. Algo que no les mencioné antes, que en un adolescente se prefiere la vía transabdominal, ¿no? A diferencia de las adultas, donde ya se utiliza la ecografía transvaginal. Siguiente, por favor. Recordando los criterios de Rotterdam, esta paciente los presenta, ¿no? Presenta la oligomenorrea, presenta signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo y también el criterio de la imagen con el ovario poliquístico. Entonces, podemos decir que la paciente, estaríamos ante un caso de un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Algo importante para mencionar es que la causa más frecuente, el SOP es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en adolescentes, y teniendo en cuenta ese dato, es una paciente de 15 años, con lo cual también nos ayuda. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, la paciente recibió, se le hizo primero indicaciones de cambios en el estilo de vida, con dieta, ejercicio. Se le inició flutamida más la etinilestradiol. También se le dio la drospirenona y la metformina durante 6 meses, con lo cual hubo una ligera mejoría clínica. Después se procedió a omitir el fármaco antiepiléptico, ¿no? Específicamente el ácido valproico, y se le hizo controles durante un año, donde se vio que la evolución clínica y de laboratorio fue satisfactoria. Podemos decir que en las jóvenes con epilepsia el uso del ácido valproico produce un incremento en la frecuencia de pulsos de la hormona luteinizante. También aumenta lo que está relacionado con la obesidad y la resistencia insulínica. Estos efectos adversos van a ser reversibles cuando se suspende el ácido valproico, ¿no? Bueno, existe una relación entre jóvenes con epilepsia y el SOP asociado a este fármaco, pero no hay contraindicaciones absolutas que nos impidan dar este tratamiento. Eso es todo, doctora. Gracias. Bueno, estamos ya a 2 minutos, ya no hemos podido discutir nada. Vamos a apagar detener la grabación. Traten de siempre ajustarse a los tiempos para que quede tiempo para discutir, porque si no, no discutimos nada. Hay muchas formas de ovario poliquístico, como ustedes han visto, que no es poliquístico realmente, sino multifolicular, que tiene diferentes presentaciones, sus desarrollos hormonales a favor de los andrógenos. Por eso es que hay tanto problema en la mujer, ¿no? Y es un problema muy común, muy común. Habría que verlo en algún trabajo de investigación si se asocia a galactorrea, la prolactina o no, porque yo lo he visto en los casos de mis pacientes, pero habría que demostrarlo con una investigación. Bueno, a ver si alguno hace su trabajo, su investigación al respecto del ovario poliquístico, porque al haber revisado bastante bien el tema, tienen fuente de información para poder hacer investigaciones. Bien, las revistas no deben duplicarse. Los artículos que ustedes busquen no deben duplicarse. Me lo van a sustentar como si ustedes lo hubieran hecho el trabajo con su PowerPoint. Ya tienen que ir preparando. Yo había programado para el 30 de agosto clases y es feriado, pero en el cronograma de la universidad no está feriado. Entonces vamos a ver qué dice la universidad, porque incluso quieren poner feriado el 29. Si me ponen 29 feriado más, no sé qué voy a hacer, no acabo el curso. Pero bueno, vamos a ver cómo reprogramo. Ok, nos vemos el día de mañana con miomatosis uterina. Miomatosis uterina. ¿De acuerdo? Nos vemos hasta mañana, chicos. Hasta mañana, doctora.